Yo soy Rafael Bedoya Torres. Buenas tardes, yo soy Rafael Bedoya Torres y le quiero dar las gracias al doctor Juan de Dios Maldonado y al comité organizador por la invitación a participar con este tema epigenética y su relación con el envejecimiento de hueso y músculo. Por cierto, felicidades a la AMECAP por su 30 aniversario. La esperanza de vida humana a nivel global ha ido aumentando con el paso del tiempo. Sin embargo, el incremento de la longevidad no va acompañado necesariamente de una esperanza de vida saludable prolongada. Por ello, uno de los retos más acuciantes para la comunidad científica es alcanzar el envejecimiento de forma saludable. Nuestros objetivos van a ser revisar la evidencia disponible en humanos sobre la epigenética del envejecimiento muscular y óseo, y vamos a discutir el impacto potencial de la actividad física, la nutrición y factores tóxicos que modifican el epigenoma en estos procesos. A través de esta agenda que esperamos ir cumpliendo fielmente, en principio preguntarnos si son un mismo desorden, y porque la masa muscular y la masa ósea disminuyen con la edad, aumentando el riesgo de fractura. La historia natural de ambas tiene factores de riesgo comunes y patogénesis similar. Requerimos del músculo esquelético para la locomoción, el consumo de oxígeno y el metabolismo energético. Por lo tanto, nos preguntamos si en un futuro habrá un tratamiento igual para ambos al mismo tiempo. Y es que la sarcopenia se asocia con discapacidad, caídas y baja densidad mineral del hueso. Se ha encontrado que la sarcopenia y la osteoporosis coexisten en adultos mayores que han sufrido fractura de cadera, y hay paralelismos entre osteoporosis y sarcopenia. Esta figura exhibe la relación entre la regresión de la densidad mineral ósea de la cabeza del fémur, que se asocia con la disminución del índice muscular esquelético en 2.800 pacientes. Eso va a condicionar que haya 25 veces más el riesgo de sufrir una fractura de cadera. Lo siguiente es analizar el envejecimiento y sus repercusiones a nivel de hueso y músculo. Al envejecer, nos disminuye la masa magra y nos aumenta la masa grasa, incluso en quienes hacen deporte de forma intensa. ¿Qué es la masa magra? Pues es todo, excepto la grasa, los músculos, los huesos, los órganos. Es el 75% del peso normal del cuerpo, pero el músculo es el componente más abundante de esta masa corporal magra. ¿Qué pasa con el envejecimiento? Pues cambia la miosina, disminuye el área muscular total y las unidades motoras, así como los capilares, y tanto las fibras musculares tipo 1 como tipo 2. Vean ustedes cómo la masa es más alta en hombres que en mujeres. La figura va mostrando la evolución del número total de fibras y el grosor del músculo en pacientes sedentarios. Se observa que entre los 20 y 30 años es cuando tenemos más masa muscular, ya que a partir de los 30 años va disminuyendo. Alrededor de los 30 a 50 años, un 10%. Y a partir de los 50 años, vean ustedes, es mucho más pronunciada, 1 a 2% por año. Respecto a la fuerza y el envejecimiento, vean ustedes cómo se muestra la evolución media de la fuerza de precisión de la mano, arriba en los hombres y abajo en las mujeres que no hacen ejercicio regularmente. Los valores de las mujeres suelen ser un 20 a un 40% inferior a los hombres. Y tanto en hombres como en mujeres, la fuerza de presión de la mano comienza a disminuir lentamente, como pueden ver ustedes, entre los 30 y los 50 años, y muchos más rápidamente después de esa edad. ¿Qué hay respecto a la función y el envejecimiento? Aquí vemos la evolución de la capacidad funcional muscular en relación con la edad de las personas. En las pacientes que hacen ejercicio en la curva de arriba y las que no lo hacen en la curva de abajo. Y ven ustedes cómo es impresionante cómo a los 55, 65 años de edad, las personas que hacen ejercicio físico es similar
a las pacientes que tienen 20, 30 años que no hacen ejercicio. Para prevenir o retrasar el desarrollo de la sarcopenia, hay que maximizar la masa muscular en la juventud, en la etapa de adultos tempranos, y mantener la masa muscular en la mediana edad y en la vejez para disminuir el umbral para un bajo rendimiento físico y sobre todo para la invalidez. ¿Qué pasa con el hueso? Bueno, pues también con el hueso vemos cómo la masa ósea aumenta progresivamente desde el nacimiento hasta los 20 años y se mantiene o aumenta ligeramente hasta los 30 años. Ahí tenemos el pico de masa ósea máxima. A partir de esa edad, la masa ósea comienza a disminuir. En la mujer la disminución es progresiva, dando osteopenia, osteoporosis y predisposición a las fracturas. La causa primaria de esto es el envejecimiento, pero hay causas secundarias. La actividad, la enfermedad, la nutrición, y esto condiciona también la aparición de obesidad sarcopénica. Respecto a las enfermedades, son aquellas que afectan al hueso directamente en las células o matriz ósea, o las que están indirectamente como en la producción de hormonas. La obesidad sarcopénica, entonces, puede ocurrir con el envejecimiento y ciertos estados de enfermedades inflamatorias. Los pacientes obesos sin actividad física presentan al mismo tiempo que la disminución de la masa muscular, la infiltración del músculo con grasa, y esa es la obesidad sarcopénica, lo que incrementa el riesgo de fragilidad, y esta población está creciendo. Amén de todos los problemas metabólicos asociados a la misma obesidad, sobre todo a la obesidad central u obesidad visceral, que es el tejido adiposo hipertrófico más dañino porque produce citoquinas inflamatorias y ácidos grasos libres. Y luego tenemos que referir la correspondencia de hueso y músculo, es de tipo mecánica, y la fuerza muscular tiene influencia en las propiedades del hueso. Y la función del músculo afecta la calidad del hueso. Los procesos que afectan a uno de ellos afectan la funcionalidad del otro. Haciendo una visión global del problema, vemos cómo el envejecimiento condiciona pérdidas óseas, pérdidas musculares y ganancias en grasa, originando obesidad sarcopénica y obesidad osteopénica. En conjunto nos van a dar obesidad osteosarcopénica, que nos aumenta el riesgo de fracturas, nos disminuye la funcionalidad y nos aumenta la morbilidad. Pero veamos cuáles son los cambios y cómo están relacionados a la epigenética. Porque envejecer de cambios moleculares, celulares y tisulares y disminuye tu capacidad fisiológica. Eso está originado tanto por factores genéticos como ambientales. Hay diferencias incluso entre gemelos monocigotos por la plasticidad fenotípica explicada por la epigenética sin tener cambios en la secuencia del DNA. A diferencia de los genes que se mantienen con su misma secuencia toda la vida, lo que cambia es su expresión por la epigenética por medio de 3 mecanismos que vamos a ver ahora poco a poco. El primer mecanismo es la metilación del DNA. Es un proceso catalizado por las metiltransferansas del DNA que impide la unión de los factores de transcripción reguladores a las regiones promotoras, reprimiendo así la expresión génica. El siguiente mecanismo es aquel que, sin alterar la cromatina con el RNA no codificante, regula negativamente la expresión génica, ya sea bloqueando la traducción del RNA mensajero o induciendo la degradación del RNA mensajero. El otro mecanismo y último es la metilación de histonas por histonas metiltransferasas, que las vemos aquí. Y la eliminación de grupos acetilo también por otro grupo de compuestos que inducen el cierre de la formación de cromatina y en consecuencia la represión transcripcional. Por el contrario, si se acetilan los residuos de leucina en las colas de las histonas, impide la compactación de la cromatina y promueve la activación transcripcional.
Y aquí lo vemos en conjunto los tres mecanismos. Entonces, mientras que el epigenoma es el mismo desde el nacimiento hasta el morir, el mecanismo epigenético, dando hipometilación en el DNA, provoca que en niños con envejecimiento prematuro, que tienen 8 años cronológicos, se ven como 90 años biológicos y tiene menos tiempo de posibilidad de vida. Así, la epigenética en el envejecimiento por factores externos a partir de un mismo genoma da la especificación en los linajes celulares que forman los diferentes tejidos de un organismo, las diferencias fenotípicas entre los gemelos monocigotos idénticos y el despliegue de fenotipos que acompañan al desarrollo de los seres vivos. A la asociación entre DNA y proteínas se le conoce como cromatina. La cromatina tiene una dinámica de compactación y relajamiento a lo largo del ciclo celular. En las células de interfase hay dos tipos de cromatinas. La eucromatina, que es transcripcionalmente activa, y la heterocromatina, que se encuentra altamente condensada e inaccesible. Entonces, el genoma humano es el conjunto de todo DNA de una célula y consta de 23 pares de cromosomas que se encuentran en el núcleo, así como un pequeño cromosoma que se encuentra en las mitocondrias de las células. O sea, tienen 3.200 millones de pares de las bases timina, adenina, guanina y citosina. Pero para que estos genes puedan expresarse, necesitamos lo que se conoce como epigenética, unas marcas químicas que se añaden a este material genético y que vienen determinados por factores externos o hábitos de vida. Y aquí vemos la diferencia entre genética y epigenética. Vemos cómo el DNA tiene la información genética y la epigenética lo puede interrumpir. La genética es igual en gemelos idénticos y la epigenética es distinta en gemelos idénticos. La genética es responsable solamente del 2% de las enfermedades y la epigenética del 98% de las enfermedades. La genética no se puede cambiar, la epigenética sí. Y estos cambios se dan por estímulos, como en este caso, en el envejecimiento del músculo. Este es un resumen de los cambios en la metilación del DNA que ocurren en el músculo esquelético durante el envejecimiento por influencia tanto de la actividad física como de la nutrición. Pero no solo es la edad, no solo es el ejercicio y no solo es la dieta. Hay otros factores importantes como los carcinógenos, el estrés, el tabaco, las infecciones y la inflamación que dan esta activación o inactivación de los genes y estos cambios en el fenotipo. ¿A qué se refiere esto? Bueno, aquí vemos nuevamente todo el panorama que les he venido diciendo y los cambios fenotípicos pues son aquellos en donde tenemos distinto aspecto físico, distinta respuesta al estrés, distinto tipo de conductas, sobre todo lo que nos ocupa, distinto tiempo de longevidad y aumento, disminución de la sensibilidad a las enfermedades. Si bien todas las enfermedades asociadas con el envejecimiento tienen un componente epigenético, esta influencia viene desde el desarrollo embrionario, porque el nivel adecuado de ácido fólico metila y apaga el gen. Y luego, referente a lo que nos ocupa, músculo y hueso, vean ustedes cómo las fuerzas musculares intrauterinas regulan el crecimiento del hueso para que soporte la carga. Cuando nosotros utilizamos en estos ratones una sustancia que paralizó el músculo, el hueso tuvo una morfología distinta que en el grupo control. Otra evidencia donde la intervención temprana en el embarazo y el bebé mejora la funcionalidad futura y en la mujer adulta las intervenciones en aquellos grupos vulnerables es que en este estudio se demostró que en niños de 9 años hubo una asociación aparente entre el estado de metilación al nacimiento y el tamaño y la densidad de los huesos. Y en este otro estudio
que estudió el receptor X retinoide alfa para vitamina D, la metilación del promotor del gen de X de retinoides en el cordón umbilical se asoció de manera inversa con el porcentaje del contenido mineral óseo a los 4 años de edad. Y también las enfermedades a las que se predispone por estos cambios epigenéticos, donde nos ocupan la osteopenia y la sarcopenia, porque ambas se asocian y predisponen a fracturas. Vean ustedes cómo aquí estamos viendo este estudio donde se demostró que las pacientes que tenían menos cantidad de músculo también tenían menos grosor cortical, tanto en el cuello femoral como en el radio. Y las pacientes que tenían mayor cantidad de músculo también tenían mayor grosor cortical en esos huesos y eran menos predispuestas a fracturas que las que tenían menos músculo y menos grosor cortical, tanto de fémur como de radio. El envejecimiento del hueso participa de forma importante en lo que se refiere a fractura. Ven ustedes cómo con la misma densidad mineral ósea, una paciente de 80 años de edad puede tener más del doble de riesgo de fractura que una de 50, a pesar de la misma densidad mineral ósea. Entonces, hay factores por el propio envejecimiento y también para la sarcopenia. Aquí vemos cómo solamente por tener sarcopenia se aumenta la posibilidad de fracturas independientemente del FRAX, que obviamente cuando se asocia a baja densidad mineral ósea, pues aumenta y los intervalos de confianza no rebasan el 1, por lo tanto son estadísticamente significativos. Revisemos entonces la epigenética, influenciando en cada uno de estos tejidos. Y en principio, los factores epigenéticos pueden tener un efecto negativo como el alcohol o la radiación, o un efecto positivo como el ejercicio u otros hábitos saludables. Participa la memoria del músculo esquelético. Las células del músculo esquelético retienen etiquetas de DNA como resultado del estrés inflamatorio de la vida temprana y que aparentemente se retiene esa información en el músculo hasta más tarde en su vida. Indica entonces que las reducciones de la masa corporal magra en la vejez, que es un sello distintivo de la sarcopenia, pueden determinarse de alguna manera en los primeros años de vida. Estas deficiencias en la función muscular están asociadas con una aparición más temprana de discapacidad, de morbilidad y mortalidad, y todo ello en base a la respuesta a todos estos mecanismos epigenéticos. Siguiendo con lo particular, ¿cómo están dados los cambios óseos relacionados a epigenética? Bueno, pues vean ustedes cómo el recambio óseo y las interacciones célula-célula en los osteoblastos y los osteocitos regulan la resorción ósea a través de la secreción de rancor y de osteoprotegerina. Los osteocitos regulan la formación de hueso a través de la secreción de esclerostina y de WK1. La infiltración progresiva de la médula ósea por grasa se asocia con la secreción parácrina de ácidos grasos tóxicos y adipoquinas que afectarían la función y supervivencia de los osteoblastos. Y los altos niveles de PPARY, debido al aumento de los adipocitos en la médula ósea, van a promover la diferenciación de los osteoclastos y la resorción ósea. Entonces hay mecanismos epigenéticos que regulan la diferenciación preferencial de las células mesenquimales humanas en los adipocitos. Al dirigirse a los genes necesarios para la diferenciación de los osteoblastos, como el RUNX2, los miRNA y las histonas desacetiladas regulan negativamente la osteogénesis y aumentan la adipogénesis. Entonces, los mecanismos epigenéticos regulan el compromiso, la diferenciación y la actividad de las células del entorno a la médula ósea. Por los dos mecanismos, por metilación del DNA y por activación de los ARNMI en la osteoporosis humana. Las modificaciones en las histonas, que es el tercer mecanismo,
junto con los anteriores, explican el aumento de la adiposidad de la médula ósea en la osteoporosis humana. Hay estudios donde se ha demostrado que estos mecanismos epigenéticos pueden alterar la diferenciación de osteoblastos y precursores de osteoclastos en el tejido óseo, modulando los genes que codifican para osteopotina, fosfatasa ácida, alcalina, esclerostina y RANKL y osteopostegerina, catepsina y fosfatasa ácida. Esos fueron los cambios óseos por epigenética. Veamos ahora los cambios musculares relacionados a la misma. El desarrollo de tecnologías ha cambiado mucho el estudio de la epigenómica en los últimos años. Y esto ha llevado a avances significativos en la comprensión de los cambios en la metilación del DNA durante el envejecimiento. Algunos estudios han aplicado tecnologías a todo el genoma para estudiar el envejecimiento muscular, proporcionando un perfil completo de los patrones de metilación del DNA en este proceso. Aquí en la última columna vemos en qué genes específicos se presenta cada alteración de la metilación para originar el envejecimiento muscular. El envejecimiento perturba la homeostasis del músculo esquelético, que requiere un equilibrio entre la hipertrofia y la regeneración a través de mecanismos y vías complejos y aún no completamente entendidos. Hay un desequilibrio entre las vías anabólicas y catabólicas de las proteínas musculares, lo que lleva a la pérdida general de músculo esquelético. Influyen en el estilo de vida, los hábitos alimentarios, la influencia hormonal, la actividad física, la inflamación y la presencia de enfermedades, que son factores que determinan su evolución. La metilación del DNA, que corresponde a la adición covalente de un grupo metilo a la citosina en un dinucleótido CPG, es uno de los mecanismos epigenéticos mejor estudiados y más comprendidos mecánicamente. Revisemos ahora los mecanismos epigenéticos en ambos, asociados en osteopenia y sarcopenia. Esta es la fisiopatología de la sarcopenia, y aquí implica una combinación de mecanismos relacionados con la grasa, el músculo y el hueso. La infiltración de grasa y su efecto lipotóxico asociado se observa tanto en el músculo como en el hueso. Además, el músculo y el hueso interactúan no solo mecánicamente, sino a través de sistemas endocrinos, hormonas y parácrinos. Vean ustedes cómo el envejecimiento, los factores genéticos, la inactividad, la inflamación, la diabetes, la desnutrición, la obesidad, la disminución de vitamina D, la función tiroidea normal, la disminución de hormonas sexuales, factores de crecimiento, infiltración grasa de músculo, hueso y corticosteroides van a provocar que se presente sarcopenia y osteopenia a través de todos estos factores. Cualquier alteración en esta diafonía puede afectar estos tejidos simultáneamente en combinación osteopenia y sarcopenia, y esto es la osteosarcopenia, y predispone a caídas y fracturas que dan discapacidad y mortalidad. Son diversos los factores que pueden influir en la salud del músculo y del hueso y en el desarrollo de osteosarcopenia. En respuesta a las tensiones ambientales, como la carga o descarga, el músculo y el hueso adaptan su densidad y su fuerza. Con el paso de los años, junto con la inactividad física, hay una pérdida de estos tejidos debido al bajo estímulo, siendo este factor de riesgo primario para osteoporosis y sarcopenia. Pero hay otros factores que pueden intensificar estas pérdidas, como el uso de determinados fármacos que pueden llevar a alteración del metabolismo óseo, como heparinas y anticoagulantes, la pérdida de masa muscular a través de otros fármacos, como corticosteroides, y la epigenética, así como la presencia de comorbilidades y la baja ingesta de nutrientes como proteína, calcio, vitamina D, ácidos grasos omega 3, magnesio, fósforo, vitamina K2, que son fundamentales para el mantenimiento de la salud ósea y muscular. Algunos microARN desempeñan papeles claves en la diferenciación de las células madres mesenquimatosas en miocitos, osteoblastos y adipocitos, con el efecto de factores nutricionales y étnicos agregados, sin dejar de lado la importancia del estímulo génico, porque aquí regulan a los músculos y los huesos a través de estos efectos pleiotrópicos, en 8 de ellos, 7 de los cuales tienen una correlación entre masa magra y densidad mineral ósea, que ustedes los pueden leer. Ahora veamos la contra. ¿Cómo influyen
las conductas para modificar este efecto dañino. Vean este estudio en la Universidad de Copenhague, en Dinamarca, que ha encontrado que el ejercicio físico induce cambios epigenéticos, sobre todo modificaciones en histonas, en las regiones reguladoras denominadas intensificadoras o en cánceres, de 641 genes, cuya acción puede influir en los beneficios provocados por el ejercicio. Vean los efectos benéficos del ejercicio en mecanismos epigenéticos y cómo dan todos estos resultados favorables, incluidos los efectos a nivel de densidad mineral ósea, pero también a nivel del músculo esquelético, a través de modificar la expresión de los genes. Estos efectos en el músculo esquelético es por hipometilación de genes. Incluso cuando comparamos a sujetos activos contra sujetos inactivos, los inactivos tienen 39% más grasa y 13% menos masa magra. Y mientras que no se adapte nuestro organismo al ejercicio en exceso, hay que decir que el ejercicio tiene que ser moderado porque el exceso puede ser perjudicial. ¿Y la dieta? Bueno, desde la etapa fetal y en la etapa adulta se requieren donadores de grupos metilo para actuar en forma favorable epigenéticamente, como el ácido fólico, la vitamina B12 y la colina. Entonces, una alimentación balanceada, como las mujeres que consumen una dieta mediterránea, complementada con aceite extra virgen y nueces mixtas, tiene menos riesgo de enfermedades crónico-degenerativas. La dieta mediterránea, pues tradicionalmente incluye frutas, verduras, pasta, arroz, pescado, aves, cereales, grasas saludables y desaconseja las carnes rojas y las grasas saturadas. Aquí en esta figura vemos cómo se hace un resumen, cómo los determinados nutrientes actúan en los tres mecanismos que están involucrados en las modificaciones epigenéticas, y esto solamente es un ejemplo, no es limitativo. En lo relativo a los tóxicos que modifican el epigenoma y las enfermedades óseas, ven el alcohol aumenta el riesgo de fracturas. Limitar la ingesta del alcohol a menos de 2 vasos de vino por día tiene un efecto epigenético beneficioso para la salud ósea. Y en este otro artículo se menciona no solo el efecto negativo que tienen esas conductas de consumo de tóxicos como alcohol o fumar, sino los beneficios del ejercicio y la dieta sobre la epigenética en la salud muscular. Antes estábamos viendo sobre la salud ósea. Los cambios epigenéticos son heredables siempre y cuando ejercen cambios en las células de la reproducción. Un hijo de un atleta puede tener características heredadas de su padre con determinada musculatura, constitución física, altura, pero si el hijo no tiene una conducta con hábitos saludables, lo puede perder. Hay personas jóvenes con hábitos tóxicos como fumar, con una edad biológica más avanzada de la que les corresponde. Y al contrario, hay individuos con una edad cronológica de 70 años, pero su epigenoma nos mostraba una edad biológica de 50 años. ¿Y quiénes eran estas personas? Pues aquellas personas que tenían hábitos saludables, comían poco, hacían ejercicio físico moderado, sin exageraciones, ya vimos que el exceso también es malo, respetaban sus horas de sueño y vigilia, etc. Esta es la lista de muchos marcadores epigenéticos propuestos como marcadores para predecir la mortalidad. Estos relojes epigenéticos podrían identificar a los sujetos que envejecen a un ritmo más rápido en comparación con otros que no, y por lo tanto corren un mayor riesgo de desarrollar efectos adversos del envejecimiento como la sarcopenia o la fragilidad. La discrepancia entre la edad DNAM y la edad cronológica se ha propuesto como un índice de envejecimiento acelerado o desacelerado, como lo vemos en esta lista, y los biomarcadores epigenéticos han superado a otros biomarcadores moleculares que también se han usado en la predicción de la edad y se consideran los biomarcadores más prometedores de la edad biológica. Pero la pregunta es, ¿se podría revertir el envejecimiento?
Bueno, pues vean ustedes cómo modificando la forma en que se pliega el ADN, se ha conseguido alargar la vida de organismos como gusanos, ratones o levaduras. Y se piensa que en el futuro algunos fármacos podrían lograrlo también en los humanos. De hecho, ya hay aplicaciones clínicas de esto, como los anticuerpos monoclonales que se utilizan en cáncer de mama o en la osteoporosis, que son terapias biológicas. Ahora bien, lo importante acá es qué medidas preventivas podemos llevar a cabo. Bueno, estamos en un curso de climaterio. La terapia hormonal para la menopausia junto con el ejercicio en este posicionamiento reciente de la NAMS sirve para prevenir, mantener o aumentar la masa, fuerza y función muscular. Es decir, actúa contra la sarcopenia, pero no tiene indicación en ese sentido. Y para la que sí está indicada es para prevenir la pérdida de densidad mineral ósea, osteoporosis y fracturas secundarias a fragilidad. Algunos estudios también han identificado el impacto de la actividad física en el estadio de la metilación del DNA en el músculo esquelético. Ven ustedes aquí cómo los cambios epigenéticos inducidos por el ejercicio se pueden retener. Y entonces de estos cambios, en la columna derecha vemos cómo la actividad física de por vida podría inducir hipometilación en promotores de genes implicados en el metabolismo energético, la miogénesis o la resistencia al estrés oxidativa, incluso atentando contra esa memoria EPI que ya vimos sobre el músculo esquelético. Está claro que el deporte ayuda a la movilización de las grasas y de los azúcares. Entonces se ha encontrado que en gemelos que son monocigotes idénticos, uno puede tener diabetes y otro no. Que eso es una diabetes no genética. Y encontramos alteraciones en las marcas epigenéticas, en la grasa de los diabéticos, y sabemos que la grasa también influye en los azúcares. Entonces, sí puede haber modificaciones epigenéticas importantes con el ejercicio. Y la dieta de sobrealimentación alta ha demostrado en biopsias musculares que hay cambios en la metilación del DNA del sistema musculoesquelético en 6.508 genes y solo se obtuvo una regresión parcial y no significativa de este cambio hasta las 6 a 8 semanas de suspender dicha dieta de sobrealimentación a corto plazo. Una nutrición bien equilibrada, como la dieta mediterránea, demostró ser beneficiosa para varias enfermedades crónicas y también las fracturas por fragilidad. Estas resultaron ser más bajas en el área mediterránea, precisamente. La dieta tiene un interés crítico en la osteoporosis. Una nutrición sana y equilibrada puede desempeñar un papel importante en su prevención. Y esto puede servir como apoyo de la terapia farmacológica contra esta enfermedad, aparte de llevar un estilo de vida saludable, no fumar, no tomar alcohol en exceso, hacer actividad física diaria, tomar niveles adecuados, como vamos a ver, de calcio, de vitamina D, aparte de la dieta mediterránea. Y respecto a la suplementación con nutrientes, vean aquí les he hecho un resumen del Endocrine Society, donde dice que hay que tamizar a pacientes que tengan factores de riesgo para tener niveles inadecuados de vitamina D, que los adultos que tengan entre 50 y 70 años deben de consumir 600 unidades por día y que los mayores de 70 son 800 unidades por día, pero que si tú quieres elevar por arriba de 30 nanogramos por mililitro, tienes que dar hasta 2.000 unidades de vitamina D por día y que si hay un déficit ya, des hasta 6.000 unidades por día y mantener con 2.000 unidades internacionales por día. Y luego el SEO en Europa, que dice que respecto a la proteína hay que dar de 1 a 1.2 gramos por kilo de peso por día y que la vitamina D la tenemos que mantener por arriba de 20 nanogramos por mililitro, lo cual pues no es adecuado porque de 20 a 30 son niveles insuficientes, lo sabemos, y menos de 20 es deficiencia. Que la ingesta de calcio la debemos de mantener en 1.000 miligramos por día y que hay que hacer ejercicio 3 a 5 veces por semana. Y por último, la International Osteoporosis Foundation también dice que la proteína debe darse de 1 a 1.2 gramos por kilogramo por día de peso corporal y que la vitamina D es para mantener niveles arriba de 30 nanogramos por mililitro, en lo cual estamos completamente de acuerdo. La ingesta óptima de calcio en esta etapa de la vida, según los metaanálisis
que estamos viendo aquí en la pantalla sugieren 1.200 miligramos de calcio, sumando el total de la dieta y el suplemento. Pero igual hay que tomarlo desde edades tempranas. Y el más importante es el de la dieta. Y solamente complementar con suplementos es faltante. Y aquí vemos los alimentos que tienen más concentraciones de calcio. Y acá las dosis específicas de vitamina D, vean por edades, desde etapas tempranas, y específicamente en esta etapa de la vida de la que estamos hablando, hasta 4.000 unidades internacionales por día para alcanzar esos niveles de 30 nanogramos por mililitro, y si ya los alcanzamos, le podemos dar una tableta de 4.000 unidades disuelta en agua diaria cada 2 o 3 días. ¿Por qué tenemos que alcanzar los niveles por 30 nanogramos por mililitro? En principio, porque menos de 30 es insuficiencia y menos de 20 es deficiencia. Y en segundo, porque es donde obtenemos más beneficios en la salud del músculo y hueso, que es lo que nos está ocupando. Respecto a las proteínas, hay que darlas desde etapas tempranas, como vemos aquí, y mantenerla en edades más avanzadas, como vemos acá, y aquí mismo la vemos con los otros dos, con el calcio y con la vitamina D en las dosis que ya hemos señalado. Los cambios epigenéticos, para aterrizar todo sobre la prevención, tienen una influencia importante en el proceso del envejecimiento, y los eventos epigenéticos pueden tener un efecto profundo sobre el compromiso, la diferenciación y la actividad tanto de las células musculares como de las células óseas. Junto a la edad avanzada, hay influencias modificables que incluyen una baja actividad física, una mala alimentación y los tóxicos. Entonces tenemos la oportunidad de intervenir a una edad más temprana, haciendo cambios en el estilo de vida de nuestras pacientes. Vamos a aterrizar todo esto con las conclusiones para terminar en tiempo y forma, diciendo que la historia natural de la sarcopenia y la osteoporosis sugieren factores de riesgo y patogenia común. Nuestro conocimiento actual sobre los cambios epigenéticos asociados con la edad están relacionados definitivamente con el envejecimiento muscular y óseo, aunque todavía son escasos. Se requiere más investigación para desentrañar a fondo su papel, para saber cómo puede cambiar en respuesta al ejercicio o a las intervenciones dietéticas. Pero tenemos que tener una comprensión adecuada de las vías involucradas en el envejecimiento muscular y óseo para desarrollar nuevas estrategias, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de los efectos nocivos de la pérdida de masa muscular y ósea con la edad, que fundamentalmente es la fragilidad que pone en riesgo la vida de la paciente. ¿En qué escenario quisiéramos estar nosotros a la misma edad? En un escenario con un mejor perfil metabólico, con un mejor equilibrio y una fuerza muscular, o en el otro escenario prácticamente de invalidez y fragilidad, pero hay que tener cuidado con el ejercicio, hay que hacerlo de forma adecuada y muchas veces supervisado por un profesional, porque el exceso pudiera ser malo. Quiero agradecer por su atención y cualquier duda, estamos a sus órdenes. Es cuanto.